Bueno. ¿Ahí bien? ¿Sí? Vale, pues. ¿Ya, Jordi? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos como invitado a Juan Fabregat para darnos una charla sobre evolución estelar. Presentar a Juan es fácil y es muy difícil también, muy difícil porque yo tengo mucha implicación personal con él. Para mí es como si fuera alguien de mi familia, tenemos medio siglo de muy buena amistad y empezamos juntos en esta casa. Y bueno, pues Juan, además de ser un astrónomo aficionado, siguió desarrollando su carrera y pasó al plano profesional. Por en medio, pues estuvo unos años al frente de ABA, fue presidente entre el 82 y el 89. Y bueno, después se doctoró en la Universidad de Valencia, él es catedrático de astronomía, en el departamento de astronomía, ha sido director del Observatorio Astronómico de allí y bueno, es un excelente divulgador, tiene unas cualidades muy buenas para la divulgación, los que ya le conocéis lo disfrutaréis y los que no lo vais a descubrir. Sus campos más, digamos, de interés son las binarias de rayos X, los cúmulos de estrellas jóvenes y también las estrellas BE, por lo cual él es un referente en tema de evolución estelar. Además, es miembro del Grupo Europeo de Asociaciones Estelares, de la Sociedad Española de Astronomía, y tiene cientos de conferencias impartidas, es autor y coautor de un montón de libros, y siempre es un placer escucharle. Entonces yo ya me callo porque sé que estaréis deseando escucharle a él, así que adelante todo tuyo, Juan. Pues nada, muchas gracias, Luis, por la presentación y muchas gracias también a la asociación por la amable invitación a dar una conferencia, a estar una vez más con vosotros y a todos vosotros por asistir. Vamos a hablar de este tema, las nebulosas, criaderos de estrellas, que, como ha dicho Luis, es un tema que trata de la evolución estelar, más que nada de la evolución del nacimiento de las estrellas. Lo que vamos a ver es cómo nacen las estrellas y dónde nacen las estrellas, que son en las nebulosas. Entonces, para empezar con esto, claro, a mí me gusta empezar con una imagen del cielo estrellado, que es una imagen tomada en Aras de los Olmos, esta vez en el observatorio de la universidad, no en el CAT, pero bueno, el cielo es el mismo, están a pocos metros un observatorio del otro. Es un cielo que todos conocéis muy bien y que todos conocéis muy bien y todos conocemos muy bien porque siempre que miramos al cielo encontramos las mismas estrellas. Y los que conocemos, observamos el cielo, conocemos las constelaciones, sabemos que en cada época del año y a cada hora de la noche pues están las estrellas que tocan y esas estrellas son siempre las mismas, son siempre iguales. Entonces, sí, dime. Ah, vale. Así mejor. Entonces, bueno, podría parecer que las estrellas están siempre ahí y que estarán ahí siempre, ¿no? Porque siempre vemos las mismas, nosotros no vemos ningún cambio, en fin. Variabilistas avezados que tengan la suerte de pillar algo en un eclipse, pues la verán un poco más débil. Últimamente Betelgeuse también nos está dando alguna sorpresa, ¿no? Está otra vez muy débil, no tanto como ese mínimo que tuvo hace un par de años o tres. Pero vaya, básicamente las estrellas siempre están ahí, siempre son igual y siempre son las mismas. Uno podría pensar que las estrellas, pues eso, siempre son iguales, ya extrapolando pues muy hacia el futuro y también hacia el pasado. La cuestión es que no. Las estrellas cambian mucho. Las estrellas no están ahí desde siempre y no estarán ahí siempre. Las estrellas nacen, las estrellas atraviesan procesos a lo largo de su vida, procesos físicos, que hacen que cambien mucho sus parámetros físicos, sus propiedades, su tamaño, su temperatura, y finalmente las estrellas mueren. El hecho de que no apercibamos esto cuando miramos el cielo es una cuestión puramente de escalas de tiempo. La vida de las estrellas se extiende a lo largo de escalas mucho más largas que las escalas de la vida humana, por supuesto, y que las escalas históricas desde el desarrollo de la astronomía, ¿no? Podemos hablar que la astronomía pues empezó, bien, siendo muy optimistas, pues hace 6.000, 7.000 años. 6.000, 7.000 años es muy poco para la vida de una estrella. La vida de las estrellas pues se extiende a lo largo de millones o de decenas de millones o de centenares o de miles de millones de años según el tipo de estrella, y es por eso que en un intervalo corto nosotros las estrellas no las vemos cambiar de aspecto, ni las vemos nacer ni las vemos morirse, salvo que veamos una explosión de supernova. Pero sí, las estrellas en sus escalas de tiempo, las estrellas nacen, las estrellas
evolucionan a lo largo de su vida y las estrellas acaban muriendo. En la charla de hoy lo que vamos a ver es el nacimiento de las estrellas. ¿Cuáles son los procesos que se dan en el espacio, en el universo, para que nazcan estrellas? Y ahí viene, pues, el título de la presentación de las nebulosas como criaderos de estrellas. Las nebulosas nacen las estrellas nacen en el seno de lo que llamamos nebulosas galácticas. Nebulosas galácticas son nebulosas muy extensas, muy grandes, que se encuentran en los brazos espirales de nuestra galaxia. Conocemos otros tipos de nebulosas, como por ejemplo las nebulosas planetarias, pero estos son residuos de la evolución estelar, de estrellas de masa intermedia, son mucho más pequeñas, más compactas. El nacimiento de las estrellas se produce en grandes nebulosas que pueblan los brazos de las galaxias jóvenes y en particular de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Aquí tenemos un ejemplo conocido por todos, la nebulosa de Orión, en una fotografía de aficionado. Y aquí tenemos pues, la misma nebulosa de Orión ya en una fotografía tomada con un telescopio de muchas mayores prestaciones, ¿no? Pues empiezo por la nebulosa de Orión porque es un objeto que todos conocéis sin duda y que todos habréis observado y fotografiado pues, en innumerables ocasiones. Aquí tenemos otro ejemplo, estos son ya una nebulosa en el hemisferio sur, en la región de Carina. Aquí tenemos también, esto ya es una fotografía nueva del telescopio James Webb, también de una nebulosa galáctica en la región de la constelación de Carina, en el hemisferio sur. Y aquí tenemos una fotografía de la galaxia, esto no es una nebulosa, esto es una galaxia, esto es la galaxia M33, la galaxia del Triángulo. Es una galaxia muy parecida a la Vía Láctea, claro, la Vía Láctea no la podemos fotografiar desde fuera porque estamos dentro. Aquí tenemos una fotografía de una galaxia muy parecida a la nuestra y en esta fotografía vemos en los brazos espirales de la galaxia estas regiones que se ven de color rojizo y que vemos muchas, esta, aquí vemos varias también que trazan la estructura de los brazos de la galaxia. Todas estas manchas que vemos, estas manchas rojizas que vemos en esta fotografía de la galaxia del Triángulo, son comparables a las nebulosas de nuestra propia galaxia que hemos visto en las imágenes anteriores. Entonces, nuestra galaxia y todas las galaxias jóvenes tienen si son galaxias espirales, que principalmente son las galaxias en las que todavía está activa la formación estelar, pues tienen todavía muchas nebulosas en las cuales se pueden desarrollar, y de hecho se desarrollan, procesos de formación estelar. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, la nebulosa trífida, que es la que voy a utilizar esta imagen de la nebulosa trífida para ilustrar cómo empiezan los procesos físicos que desencadenan la formación de las estrellas. Tengo aquí una imagen de toda la nebulosa Trif, que conoceréis también en la constelación de Sagitario, y aquí hay seleccionada una región con esta forma peculiar, que también muchos la conoceréis, que es la de la primera cámara del telescopio espacial Hubble. ¿No? El telescopio espacial, la primera cámara del telescopio Hubble, luego ya se sustituyó, llevaba 3 CCDs de baja resolución y una más de alta resolución en el centro. Por eso muchas de las fotografías a las que todos estaréis acostumbrados del Hubble, pues tienen esta forma peculiar, ¿no? de escalonada. Verás, precisamente por eso, por la configuración del plano focal del telescopio. Bien, vamos a considerar ahora esta cuestión de cómo empiezan a formarse las estrellas. Las estrellas se forman en el seno de estas nebulosas cuando dentro de la nebulosa, o bien toda la nebulosa o generalmente parte de la nebulosa, empieza a colapsar, a contraerse y a hacerse más densa. Entonces podemos pensar que, claro, podemos plantearnos en principio que esto parece que sea una cuestión muy antinatural, ¿no? Porque estos son nubes de gas que se encuentran en el espacio vacío. Y claro, nosotros estamos acostumbrados digamos, a los gases en la Tierra, pues que no se produce contracción entre ellos para formar aglomeraciones de mayor densidad, sino que un gas tiende a expandirse. Cuando ponemos agua a hervir en la cocina, pues el gas, el vapor de agua se expande por toda la habitación y sale fuera si tiene vía de escape, ¿no? Cuando tenemos un escape de gas de butano, pues es algo peligroso porque ese gas se expande por todo el habitáculo donde está. Entonces sabemos que los gases tienden a expandirse.
¿cómo es posible que estas nebulosas, que son nubes de gas en un espacio vacío, no solo no se expandan y se diluyan por todo el espacio, sino que sean capaces de mantener su estructura e incluso que sea posible que en el interior se produzcan colapsos que creen zonas de más alta densidad y al tener más alta densidad aumentan su fuerza de gravedad y atraen más masa y siguen progresando en ese colapso. Entonces, la cuestión es por qué en estas nebulosas las condiciones físicas del gas son muy diferentes a las condiciones físicas del gas que manejamos en la Tierra en nuestras condiciones habituales de presión y de temperatura. En primer lugar, lo que más difiere del gas de esta nebulosa con los gases que podemos encontrar en nuestro entorno es que la densidad es muchísimo menor, es mucho más baja. La densidad es tan baja que las fuerzas de repulsión propias de un gas, digamos, son compensadas por la fuerza de gravedad. Los gases en las condiciones normales de laboratorio tienden a expandirse porque esos gases están a una cierta temperatura, sería la temperatura ambiente en este caso. Entonces, a una temperatura ambiente como la nuestra, las moléculas o los átomos del gas se mueven, chocan unos con otros y esos choques hacen que tiendan a expandirse, ¿no? Cuando se produce un choque se comunica una energía de una molécula a otra, de un átomo a otro, y eso crea una fuerza expansiva. Eso crea lo que se llama la presión térmica. Cuanto más caliente está el gas, a mayor velocidad se mueven los átomos, se mueven las moléculas, se comunican más energía cuando chocan y eso hace que se expandan. Y por eso los gases se expanden. Cuando la temperatura es más baja, como sucede en estas nebulosas, y cuando la densidad es mucho más baja, la fuerza de gravedad entre átomos o entre moléculas, estos son principalmente nubes moleculares de hidrógeno molecular, la fuerza de gravedad entre las propias moléculas es capaz de compensar esas fuerzas expansivas térmicas producidas por la agitación térmica de las partículas que hay en el gas. Para saber cómo cómo se desencadenan los procesos de formación estelar, pues a finales del siglo XIX, principios del XX, Jeans estudió precisamente este tema. ¿Qué condiciones tienen que darse en el seno de una nebulosa? ¿Qué condiciones de densidad y de temperatura para que se produzca el colapso, por una parte, o por el contrario, para que no haya colapso o incluso la nube se expanda? Y entonces Jeans propuso una fórmula, que es la que tenemos aquí. Para los que no os gusten las fórmulas, es la única que voy a usar en toda la presentación, y solo a nivel cuantitativo. Esto se llama la masa de Jeans. La masa de Jeans es la masa que tiene que tener una nebulosa o un trozo de nebulosa para empezar un proceso de contracción. Si la masa de esa nebulosa o de ese trozo de nebulosa es menor que la masa de Jeans, no habrá colapso, eso se quedará igual. Si es mayor que la masa de Jeans, entonces hay colapso. ¿Y de qué depende esa masa? Primero, depende de la temperatura. Cuanto mayor sea la temperatura de la nube, digamos que mayor tiene que ser la masa, porque al haber más temperatura habrá más fuerzas de expansión y, por tanto, la masa para frenar esas fuerzas de expansión por gravedad tiene que ser mayor. Y depende inversamente de la densidad. Cuanto más densa sea la nube, mayor será su fuerza de gravedad, tendrá más materia y, por tanto, propiciará que se empiece a producir el colapso. Bien, en una nube interestelar típica, como todas las fotografías que hemos visto aquí, la densidad, que es esta n, es 1.000.000 de átomos por centímetro cúbico. Y la temperatura, 100 grados Kelvin, que son unos 170 grados bajo cero. 1.000.000 de átomos por centímetro cúbico, ¿nos parece mucho o nos parece poco? Es muy poco, es muy poco. Si pensamos en cuántos átomos hay en un centímetro cúbico aquí en este aula, pues bueno, podemos hacer un cálculo por una estimación. En fin, y si me equivoco, pues tendremos expertos químicos que me lo harán saber. Tenemos que recurrir a aquel famoso número de Avogadro que nos decía que hay 6,023 por 10 elevado a 23 átomos en 22 litros, 22, algo litros. Bien, aquí estamos hablando de un centímetro cúbico, que es 1 mililitro, son 5 órdenes de magnitud menos, así grosso modo. En fin, aquí tenemos en un centímetro cúbico 10 a la 18 moléculas de aire. Y aquí tenemos 10 a la 6, 1.000.000. O sea que la densidad en este aula, la del aire en este aula, es
un billón de veces, pero un billón español, auténtico, no un billón, un 10 a la 12, 1.000.000 de millones. Entonces la densidad aquí es 1.000.000 de millones de veces mayor que la densidad en esta nube, en estas nebulosas. Por tanto, fijaos, condiciones físicas completamente diferentes. En esas condiciones, la gravedad se enfrenta a las fuerzas de repulsión. Y además, la nebulosa está mucho más fría. Es 100 grados Kelvin, son 173 grados bajo cero. Bien, pues si sustituimos aquí las condiciones que se dan en las nebulosas, la masa de Jeans sale 30.000 masas solares. Es decir, en las condiciones normales de las nebulosas, que las conocemos porque la vemos, esto es observacional, ¿no? Pues sacando espectroscopía de las nebulosas en rangos infrarrojos, en el rango de radio, se puede medir estos parámetros. Entonces, con estas condiciones, para que se inicie un colapso, la nube tiene que tener por lo menos 30.000 veces la masa del Sol. Y esto es muy importante para entender los procesos de formación estelar, porque esto lo que nos dice es que no se pueden formar estrellas aisladas. Una nube, un trocito de nube con estos parámetros de una masa solar o de 10 masas solares o de 100 masas solares nunca colapsará. Hacen falta 30.000 masas solares como mínimo. Y esto es, este razonamiento se confirma cuando miramos procesos activos de formación estelar en nuestra galaxia y vemos que los procesos de formación estelar se hacen en grupos. Las estrellas nacen en grupos formando cúmulos estelares. Las estrellas no nacen aisladas, nacen en cúmulos. Cúmulos de masas de este orden, de 30.000 veces la masa del Sol, 50.000, 100.000, 200.000 veces la masa del Sol. Bien, cuando una nube de gas tiene una masa superior a la masa de Jeans, empieza a colapsar y entonces a medida que progresa el colapso, la nube se contrae, se va haciendo cada vez más densa, aumenta la densidad y disminuye la temperatura. Y de nuevo aquí esto nos va a chocar, porque también choca con nuestra percepción en los laboratorios en la Tierra y en la experiencia cotidiana. Un gas, cuando lo apretamos, se calienta, no se enfría. ¿Cómo es posible que esta nebulosa, cuando empieza a colapsar, se enfríe? Porque estas nebulosas no tienen fuente de energía interna. Digamos que no están produciendo energía interna, no tienen ningún mecanismo generador de energía, brillan porque están siendo iluminadas por estrellas que tienen a su alrededor y sobre todo en su interior. Si ya ha habido procesos de formación estelar, hay estrellas muy masivas que tienen una emisión, sobre todo en el ultravioleta, muy grande, y eso es lo que calienta la nebulosa. No es energía interna propia de la nebulosa. Entonces, claro, si no hubiese, digamos que las primeras nebulosas en el universo, antes de que se formase ninguna estrella, serían completamente oscuras, negras, no tendrían estos 100 grados. Estarían a la temperatura del universo, a pocos grados Kelvin. Ya en una galaxia medianamente evolucionada, pues siempre hay estrellas alrededor que iluminan la nebulosa y la calientan hasta esta temperatura. Cuando la nebulosa colapsa y se hace más densa, digamos que por unidad de superficie iluminada por una estrella cercana, hay más átomos a repartirse la misma cantidad de energía. O sea que la energía por átomo, la energía por molécula es menor. Y por tanto, la nube se enfría. Si tenemos una superficie, un trozo de nebulosa, digamos, del tamaño de esta mesa, que está siendo iluminada por una estrella por aquí arriba, a medida que esto se hace más denso y hay cada vez más átomos aquí, en esta misma unidad de superficie, como la iluminación que reciben es la misma, pues digamos que cada átomo sale a menos energía. Y eso hace que su velocidad de agitación disminuya. Y eso hace que la nube se enfríe. Entonces, cuando la nube se hace más densa, llegando a lo que se mide en las nubes oscuras más densas que encontramos en las zonas de formación estelar, llegando ya a una densidad de 1 billón de átomos por centímetro cúbico y a una temperatura tan baja como 10 grados Kelvin, 260 grados bajo cero, entonces la masa de Jeans se reduce a una masa solar. En estas condiciones, una nube de una masa solar ya es capaz de seguir colapsando. Entonces, fijaos que esto lo que nos indica es que se produce un proceso de fragmentación. La nube que empieza a colapsar es una nube muy masiva, de más de 30.000 veces la masa del Sol.
A medida que la nube va colapsando, se va fragmentando y cada fragmento ya sigue colapsando por su cuenta, porque a medida que la nube se hace más densa y más fría, la masa de Jeans disminuye y los trozos pequeños ya pueden llegar a formar una estrella. Entonces, el proceso de formación estelar es este. Empieza con el colapso de una nube, a medida que la nube colapsa, se va fragmentando, se van desprendiendo trozos y al final cada uno de esos trozos acaba convirtiéndose en una estrella. Y eso es lo que da lugar al nacimiento de un cúmulo estelar. Las estrellas nacen, como digo, en cúmulos. Posteriormente, pues por procesos dinámicos y de evolución también de las estrellas masivas, pues los cúmulos se van como disolviendo y repartiéndose por toda la galaxia y por eso vemos que la mayoría de las estrellas que conocemos no están en cúmulos, sino que están independientes, bueno, siguiendo la estructura propia de la galaxia. Bien, pues todo este proceso que he descrito teóricamente lo podemos seguir ahora pues viendo imágenes de nebulosas. Fijaos, esto es ese fragmento de nebulosa trífida que habíamos recortado antes, lo tenemos aquí ya en una imagen del telescopio espacial Hubble y fijaos cómo efectivamente a medida que la nube va colapsando y se va haciendo oscura, empiezan a desprenderse fragmentos, como el que tenemos por aquí. Aquí tenemos otro fragmento que se está desprendiendo, aquí tenemos otro que va a acabar desprendiéndose, se va fragmentando la nube y creando pequeñas nubes más densas, más frías, que son las que colapsan y se acabarán convirtiéndose en estrellas. Aquí tenemos una fotografía que fue icónica, una de las primeras del telescopio espacial Hubble, que se llamó Los Pilares de la Creación, ¿no? Que son pues la nebulosa M16 en la constelación del Águila, donde podemos ver esos fenómenos. Podemos ver la nube, pero podemos ver trozos que se van desgajando de esa nube y que van a acabar convirtiéndose cada uno de ellos en estrellas individuales. Por dar un toque más moderno a la charla, pues aquí tenemos la comparación de esos pilares de la creación, la fotografía del Hubble, comparada con la fotografía que también ha obtenido el telescopio espacial James Webb, donde, bueno, tiene mucho mayor diámetro, por tanto tiene mucha mayor resolución y también mayor potencia para captar detalles más débiles de la nebulosa. Aquí tenemos pues esos detalles donde vemos estos procesos de fragmentación. Este trozo se ha desprendido, aquí se va a desprender otro trozo, aquí hay un trozo ya desprendido, aquí se está desprendiendo otro. La nube, a medida que progresa el colapso, se va fragmentando, se van desprendiendo trozos que siguen su colapso independientemente. Aquí tenemos ya estos trozos más evolucionados, fijaos cómo se van haciendo más oscuros y resaltan sobre el fondo de los restos de la nebulosa más brillantes, y como vemos estas unidades aisladas, resultado de esa fragmentación. Y aquí tenemos ya vamos hacia los procesos finales. Vemos estas nubes oscuras también, cada una de ellas ya daría lugar al nacimiento de una estrella. Aquí tenemos otras también tomadas por el telescopio espacial Hubble. Podéis ver cómo la nube se ha fragmentado completamente. Tenemos trozos aislados, cada uno de los cuales acabará dando lugar al nacimiento de una estrella. Bien, llega un momento, como he dicho, cuando empieza el colapso las nubes van enfriándose, pero llega un momento en que dejan de enfriarse y vuelven a calentarse de nuevo. Esta vez ya por su propia energía interna. Cuando la nube se hace ya muy densa, densidades más altas, densidades ya casi comparables a las densidades de las estrellas normales, entonces esa nube más densa ya es capaz de retener su propia energía interna, la energía interna que genera esa propia nube. Y esa energía se genera mediante el colapso. Fijaos que el proceso de colapso, como decíamos, cuando apretamos un gas, ese gas se calienta. Aquí al principio no pasaba porque esas nubes tan tenues, ese calor que se produce por la contracción se disipa. La nube es completamente transparente, por así decirlo, ese calor no se retiene, ese calor se disipa en forma de radiación. ¿Por qué genera calor el colapso? El colapso genera calor pues principalmente por conservación de la energía, ¿no? Como la nube crea un campo gravitatorio, digamos que la materia cuando está alejada del centro de ese campo gravitatorio, que sería el centro de la nube, pues tiene una energía potencial. A medida
que la nube va colapsando, esa energía potencial se pierde y se transforma en energía térmica. Entonces, el colapso genera calor. Al principio del proceso, como cuando la nube es muy tenue, ese calor generado se irradia y no se calienta. Ya en un proceso muy avanzado, cuando la nube ya empieza a tener una densidad importante, entonces ese calor que se genera por efectos del colapso ya se retiene, ya no se irradia completamente. Y entonces la nube ya empieza a calentarse. Y cuando empieza a calentarse, el colapso se hace más lento. Pasamos de lo que se llama una fase de caída libre, digamos que físicamente el colapso de la nube al principio es una caída libre, a lo que se llama la fase térmica. Si a medida que progresa el colapso, ya en estas condiciones, ya la nube muy pequeña, ya más pequeña y muy densa empieza a calentarse, si se calienta aumenta la agitación térmica, tenemos más agitación térmica de sus partículas y eso genera fuerzas expansivas. Tenemos esas fuerzas expansivas térmicas. Aparecen también la presión de la radiación. Los materiales calientes emiten radiación. Fijaos, esto es en un contexto parecido al de las estrellas normales. Sabemos que las estrellas normales son esferas de gas. ¿Por qué son estables? ¿No? El Sol, ¿por qué no cambia de tamaño? La gravedad tira para adentro. ¿Por qué el Sol no colapsa? Pues porque tiene dos fuerzas que tiran para afuera. Una es la presión térmica. La presión térmica es porque las partículas se mueven a una velocidad muy grande, se empujan unas a otras y eso tiende a expandir. Y la otra es la presión de la radiación. El Sol en su interior tiene una temperatura muy alta. Esos objetos a temperatura muy alta radian, emiten radiación, emiten luz y esa luz empuja también. Entonces tenemos, en una estrella normal, tenemos un volumen de equilibrio en el cual está compensada la fuerza de gravedad, que siempre tira hacia adentro, por las fuerzas expansivas, que son la presión térmica y la presión de la radiación. En estos objetos ya, estas nubes ya muy evolucionadas, tenemos esta imagen aquí, pero luego esto sigue progresando. Aquí tenemos que esas capas más exteriores pues como que se pierden en el espacio, se queda ya una nube muy densa en el interior. Y luego ya tenemos estas nubes que ya son brillantes por su propia energía interna. Y muy pronto, bueno, tenemos unas parecidas, estas de aquí, y muy pronto ya tienen como una estructura esférica. A medida que el colapso progresa, eso es prácticamente esférico. Estos objetos, esta nube, cuando ya ha llegado a esta fase del colapso, que tiene una forma prácticamente esférica, a estos objetos se les llama protoestrellas. Observacionalmente son muy parecidos a una estrella, pero no se consideran estrellas porque su fuente de energía no es la energía nuclear, como las estrellas normales, sino que es el propio colapso. El colapso hace que la temperatura aumente. Ese aumento de la temperatura aumenta las fuerzas hacia afuera, las fuerzas expansivas, presión térmica, presión de radiación. Entonces, el colapso progresa, pero de forma muy lenta. ¿Podría detenerse el colapso? ¿Podría llegar un momento en que, a resultas de ese colapso, la temperatura de la protoestrella es tal que se para el colapso y llegamos a un volumen de equilibrio y ya no sigue progresando el colapso? La respuesta es que no. Porque imaginaos que sucede esto. El colapso está progresando, llega un momento en que la temperatura es tan alta que esta presión térmica y de radiación detienen el colapso. ¿Qué pasa entonces? Si no hay colapso, no hay fuente de energía, porque la energía viene del colapso. Y por otra parte, el objeto es brillante. El objeto es brillante, está radiando energía y por tanto se está enfriando. Entonces, si paramos el colapso, el objeto se enfría. Porque radia, emite energía, se queda con menos energía, se enfría. Si se enfría, disminuye la fuerza, la presión térmica y presión de radiación, la gravedad siempre está ahí, pues vuelve a colapsar. Entonces, fijaos que este colapso es prácticamente indefinido. Fijaos que cuando... Vamos bien de tiempo, creo. Hay una historia del siglo XIX muy interesante, cuando Helmholtz calculó la edad de la Tierra suponiendo que el Sol funcionaba de esta forma. Como en el siglo XIX no se conocía la energía nuclear, ni las reacciones, ni siquiera la estructura del núcleo atómico, pues
los científicos, principalmente expertos en termodinámica, como Helmholtz, pensaban que el Sol funcionaba de esta forma, que el Sol era algo que estaba colapsando y que la energía que tenía venía del colapso. Entonces Helmholtz calculó cuánto tiempo habría tardado el Sol en colapsar desde el tamaño de la órbita de la Tierra hasta el tamaño actual del Sol, suponiendo que irradiaba siempre la misma cantidad de energía. Entonces él calculó que le había costado unos 20 millones de años. Que el Sol, entre tener un tamaño igual a la órbita de la Tierra hasta el tamaño angular, pues habían transcurrido solo 20 millones de años. Y él anunció y propuso que la edad de la Tierra, por tanto, eran 20 millones de años, porque dijo, bueno, aquí los planetas se forman, si el Sol va colapsando, pues en algún momento parte, se queda fuera, no participa en el colapso y forma un planeta. Y entonces él propuso que la Tierra tenía 20 millones de años de edad. En esa época esto ya chocaba frontalmente con los estudios de los geólogos y de los paleontólogos que encontraban en la Tierra materiales o restos de animales de centenares o de miles de millones de años. Entonces había un choque por parte de los físicos, los astrónomos, que proponían una edad de la Tierra de 20 millones de años, y los geólogos paleontólogos que hablaban de miles de millones de años. Hoy sabemos que la razón la tenían geólogos y paleontólogos, pero claro, los físicos de entonces no conocían las reacciones nucleares y no sabían cómo funcionaba una estrella. Pues bien, las estrellas no funcionan así, pero las protoestrellas sí. Las protoestrellas son estos objetos que son muy parecidos a las estrellas ya, en este proceso de la evolución, son muy parecidos a las estrellas, pero no los consideramos estrellas porque su fuente de energía no son reacciones nucleares. Su fuente de energía es el propio colapso. Bien, aquí tenemos otros ejemplos de este tipo de protoestrellas. Fijaos, cuando vemos ya estas protoestrellas, que sería la nube al final del colapso, o el trozo de nube procedente de la fragmentación al final del colapso, que ya tiene una forma esférica, tiene un tamaño ya parecido al de una estrella, tiene propiedades observacionalmente, es muy difícil de diferenciar de una estrella. Fijaos que todos ellos, de resultas del colapso, les ha quedado una capa de material alrededor. A esta capa se dice, como vemos aquí, disco protoplanetario. Y esto ya nos da una idea de qué va a pasar en estos discos alrededor de las estrellas en formación. Aquí tenemos dos fotografías más de otras protoestrellas, pero esta vez vistas por su plano ecuatorial. Vemos estos discos protoplanetarios que se encuentran prácticamente en todas las protoestrellas. Y la existencia de estos discos protoplanetarios sí que tiene que ver con procesos necesarios para que el colapso de la estrella el colapso de la protoestrella siga progresando hasta convertirse en una estrella, ¿no? Ya hemos visto que este proceso de obtención de energía por el colapso no impide que el colapso prosiga, ¿no? Porque si se parase el colapso, la estrella se enfriaría y la gravedad haría que siga el colapso. Sin embargo, la estrella o la protoestrella al final de su vida se encuentra con otro problema para seguir colapsando y convertirse en estrella, y que es el problema de la conservación del momento angular. Cuando las nubes a partir de las cuales se inicia el colapso, como se encuentran en una galaxia, esa galaxia va girando, pues tienen una cierta cantidad de momento angular. A medida que el colapso progresa, el momento angular se conserva. Y eso quiere decir que cuanto más pequeño es el objeto, más deprisa gira. Cuanto más deprisa gira, aumenta la fuerza centrífuga. Entonces, aquí sí que podría llegar un momento en que la protoestrella gira tan deprisa que la fuerza centrífuga iguala a la gravedad. Y esto podría detener el colapso. Esto pasaría únicamente en las regiones ecuatoriales, ¿no? Los polos no, porque ahí la velocidad de giro es menor. Entonces, ¿cómo resuelve esto la estrella? Pues la protoestrella lo puede resolver de dos formas. O bien rompiéndose y convirtiéndose en dos estrellas individuales, de forma que todo ese momento angular sería momento angular orbital entre las dos estrellas, con lo cual el resultado de este proceso de formación sería una estrella doble, o bien
dejando materia fuera en forma de este disco protoplanetario. El momento angular se queda en el disco protoplanetario y el objeto central se despoja de ese momento angular y puede seguir colapsando tranquilamente. Fijaos que en el sistema solar el Sol tiene el 99,9% de la masa de todo el sistema solar, pero solo el 10% del momento angular del sistema solar. El restante 90% está en los planetas. Este argumento ya se usaba en los años 70 del siglo pasado para proponer, y eso se está comprobando actualmente, de que no pueden existir estrellas aisladas porque no se puede formar una estrella aislada. O bien se forman estrellas dobles o múltiples, o bien se forman planetas alrededor de la estrella. Pero una estrella completamente aislada, sin planetas, teóricamente su formación sería imposible, porque no habría podido deshacerse de ese momento angular que impediría que el colapso progrese hasta llegar a formar la estrella. Entonces, y eso nos estamos dando cuenta hoy en día, a medida que aumenta la investigación, que prácticamente todas las estrellas o bien forman parte de sistemas dobles o múltiples, o bien tienen planetas a su alrededor. Perdón, Juan. ¿Sí? ¿Pero eso no favorecería que los planetas giraran en círculo alrededor de la estrella? Bueno, básicamente los planetas giran en círculo alrededor de la estrella. Sí. Digamos que hay en algunos, pero son casos muy extremos, ¿no? El sistema solar, las órbitas son prácticamente circulares todas. En algunos sistemas de planetas extrasolares sí que se han detectado planetas en órbitas elípticas muy excéntricas, pero eso supone que eso es el resultado de algún encuentro estelar cercano en el pasado de ese sistema estelar. Pero la mayoría, tanto en nuestro sistema solar como la mayoría de los sistemas planetarios que estamos encontrando hoy en día, la mayoría son órbitas circulares o, bueno, son órbitas elípticas, pero con elipticidades pequeñas. ¿El polvo cómo ha influido en todo este proceso? Entonces, claro, porque tiene que haber polvo. Ahora, yo no, el hidrógeno lo que había, precisamente, ¿no? ¿Cómo ha influido? Gravitatoriamente, sobre todo, ¿no? No, el polvo tiene una influencia gravitacional, pero claro, en este proceso de colapso influye menos. Digamos que el polvo, pues eso, como hay una fuerza centrífuga grande, se queda tanto en la nube protoplanetaria como en la estrella. También hay también quedaría polvo, pero el que se queda dentro de la protoestrella, que luego será estrella, digamos, la temperatura es lo bastante alta como para deshacerlo, ¿no? Para romper las estructuras sólidas que pueda haber ahí y reducirlo a átomos o incluso a plasma en el interior de la estrella. Luego el polvo sí que juega un papel muy importante en la formación de planetas, porque digamos que es la base de las primeras agregaciones, de los primeros planetesimales que se van formando para ir acreciendo más materia y dando lugar a la formación de los planetas. No, pero ahora hablaremos un poco también de la formación de los planetas en el seno de estos discos. Bien, finalmente este proceso acaba cuando se forma la estrella. Hemos hablado de estos objetos que teníamos aquí, estas protoestrellas, que observacionalmente son muy parecidas a las estrellas, pero no los llamamos estrellas porque su fuente de energía es el colapso gravitatorio. No tienen reacciones nucleares. Una estrella, en su interior, digamos que la fuente de energía de la estrella es la energía nuclear. ¿Cuándo se forma la estrella? Se forma la estrella cuando en el interior de la protoestrella, del objeto que está colapsando, se desencadenan reacciones nucleares. ¿Y cuándo se desencadenan estas reacciones nucleares? Se desencadenan cuando la temperatura en el núcleo es lo suficientemente alta. En particular, los modelos calculan que para que se inicien las reacciones nucleares, la temperatura tiene que ser del orden de 10 millones de grados. ¿Por qué es necesaria una temperatura tan alta para que se desencadenen las reacciones nucleares? Es necesario para que, bueno, la reacción nuclear que primero se desencadena al final de la evolución de la protoestrella y que es la reacción nuclear que da la energía a más del 90% de las estrellas, es la fusión del hidrógeno en helio. Para esta reacción de fusión hace falta que 4 protones se unan y den lugar a un núcleo de helio. Cuando se unen 4 protones y dan lugar a un núcleo de helio, si pesamos la masa de los 4 protones individualmente y luego pesamos la masa del núcleo de helio, ahí ha desaparecido masa.
Esa masa se ha convertido en energía y la cantidad de energía producida pues la determina la famosa ecuación de Einstein, ¿no? De E igual a mc². Entonces la reacción nuclear de fusión, que es lo que se da en el interior de prácticamente todas las estrellas y que es lo que conseguimos, que es lo que queremos conseguir en la Tierra como fuente de energía, aunque bueno, una colega conocida de algunos de por aquí, que fue socia de ABA hace mucho tiempo y trabaja en el tema, me dijo que para que tengamos el reactor de fusión faltan 50 años. Pero que siempre faltan 50 años. Independientemente de cómo vayan las cosas, siempre faltan 50 años y siempre faltarán 50 años. O sea que es un problema bastante complicado. Pero en las estrellas sí que será, ¿no? Esto es, digamos que esta fusión de 4 protones, bueno, en fin, no es que 4 protones choquen a la vez, no es a través de una cadena de reacciones, pero vaya, el balance es ese. Bien, ¿por qué hace falta esas temperaturas tan altas? Que es también el problema de no conseguir esto en la Tierra para que se produzca la fusión. Pues bien, lo que tenemos aquí dentro es un plasma, hay las temperaturas tan altas que los átomos se han roto por colisiones, tenemos protones sueltos, electrones sueltos, la luz está combinada con ellos. Entonces, para que se produzcan reacciones nucleares es necesario que los protones se junten. Sin embargo, los protones tienen carga eléctrica positiva y sabemos que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen. Entonces, si nosotros tenemos aquí 2 protones que van acercándose y que van a chocar y reaccionar, pues a medida que uno nota la presencia del otro, esa velocidad de acercamiento se hace más lenta. ¿Por qué? Porque aparece la repulsión electrostática. Son cargas del mismo signo, se repelen. Llega un momento en que ya no se acercan más, se paran y entonces en el momento en que se paran, como la repulsión electrostática sigue actuando, se separan. Si la temperatura es más alta, los protones viajan a una velocidad más alta, tienen más energía cinética. Entonces, digamos que se pueden acercar más, ¿no? La barrera de repulsión electrostática es siempre la misma. Si tienen más energía cinética porque van más deprisa, se acercan más. Pero llega un momento en que también la repulsión electrostática los para y se vuelven a alejar. Si la temperatura es mucho más alta, entonces se acercan mucho más deprisa y llega un momento en que están tan cerca que perciben una fuerza de la naturaleza que es lo que se llama la interacción nuclear fuerte. Es una fuerza entre nucleones, entre protones y neutrones, que es más intensa que la repulsión electrostática. Pero es una fuerza que actúa a corta distancia. Fijaos, podemos pensar en la estructura de un átomo pesado, o medianamente pesado, un átomo de carbono, por ejemplo, que tiene en su núcleo 6 protones y unos cuantos neutrones, pero eso nos da igual. ¿Cómo podemos tener 6 protones juntos? Si son todo cargas positivas, se tiene que repeler, eso tendría que explotar inmediatamente. No, porque ahí, al estar juntos, sienten la fuerza nuclear fuerte, que es mucho más intensa que la repulsión electrostática. Entonces, por eso permanecen juntos y los átomos son estables. Aquí pasa lo mismo. Si tiramos 2 protones y los protones se acercan lo suficiente como para que sientan ya la fuerza nuclear fuerte, entonces esa fuerza es superior a la repulsión electrostática. Se unen y se produce la reacción. Para que suceda eso, tienen que moverse a grandes velocidades para tener energías cinéticas muy altas y para moverse a grandes velocidades la temperatura tiene que ser muy alta. Y está estudiado que esa temperatura es del orden de 10 millones de grados. Cuando se alcanza esa temperatura, los protones empiezan a reaccionar, a formar helio y dan lugar, y claro, en ese momento en que se inician las reacciones nucleares, la protoestrella se encuentra con una nueva fuente de energía interior que no depende del colapso y que además va a tardar mucho en agotarse. Encuentra una fuente de energía estable. Esa fuente de energía es la que eleva la temperatura, emite radiación y entonces aparecen esas 2 fuerzas hacia afuera que ya equilibran la gravedad. Y entonces el objeto ya adquiere una estructura estable, ya no sigue colapsando. Llega a una situación de equilibrio donde las reacciones nucleares en su núcleo mantienen una temperatura y una presión térmica constante, que se equilibra con la fuerza de gravedad y es ahí cuando ha nacido la estrella. La estrella nace cuando en el núcleo de una protoestrella se inician las reacciones nucleares. En ese momento, tarda algún tiempo en estabilizarse, porque al principio la cosa es como muy, muy violenta, pero bueno, una vez esto se estabiliza, el astro ha encontrado una fuente de energía constante
que le va a permitir mantener una temperatura y una presión térmica y una presión de radiación constantes que van a equilibrar la fuerza de gravedad conducida a su peso. El colapso se detiene y ya tenemos aquí una estrella recién nacida. Y es ahí como acaba el proceso de la formación de una estrella. Hombre, lo comento muy por encima porque es simpático. Esto serían las escalas de tiempo evolutivas, la nuclear, la térmica y la dinámica. Empezamos por la dinámica. La caída libre. La caída libre, pues lo que hacemos es comparar la energía, esto está para el Sol. Digamos, comparamos la energía que emite el Sol con la energía que podría obtener de los diferentes procesos, con la energía que podía obtener de la caída libre. Entonces, si el Sol funcionase por caída libre de materia, el Sol duraría 30 minutos. Y ahí ya se le acabaría la energía y pararía. La escala térmica, la de la protoestrella, la que decía antes. Si el Sol funcionase por colapso, como proponía Helmholtz, el Sol viviría 20 millones de años, que era el cálculo de Helmholtz, hasta que ya no se puede apretar más. Y luego la escala nuclear. Claro, para el Sol, calculando la cantidad de hidrógeno que hay en el Sol, la cantidad de energía que produce la reacción nuclear y la luminosidad del Sol, pues nos sale que en la escala nuclear el Sol va a vivir 10.000 millones de años, que es lo que sabemos. Simplemente la energía disponible por cada uno de estos tres mecanismos, dividido entre la energía que irradia el Sol, nos da el tiempo que va a estar produciendo esa cantidad de energía. Si su energía fuese dinámica de colapso, el Sol duraría 30 minutos. Si fuese por contracción, duraría 20 millones de años. Y si es energía nuclear, los 10.000 millones de años que aceptamos en la actualidad. Bien, y vamos a esto. ¿Todas las protoestrellas acaban convirtiéndose en estrellas? La respuesta es que no. Hace falta que la temperatura en el interior alcance esos 10 millones de grados que comentaba. ¿Todas las protoestrellas van a llegar a alcanzar esa temperatura en su interior? Pues la respuesta es que no. Las protoestrellas más pequeñas, menos masivas, nunca alcanzarán esa temperatura. Por tanto, se quedarán como protoestrellas toda la vida y nunca llegarán a convertirse en estrellas. Eso es lo que se llama enanas marrones. Se llama estrellas enanas marrones, pero que no son estrellas. No son estrellas porque no tienen reacciones nucleares en su interior, sino que viven del colapso hasta que la materia ya no se puede apretar más, hasta que ya no podemos apretar más los electrones y entonces el colapso se detiene y el objeto se enfría. El límite subestelar está establecido en el 8% de la masa del Sol. Estrellas cuya masa es superior al 8%, o protoestrellas cuya masa es superior al 8% de la masa solar, acabarán convirtiéndose en estrellas. Protoestrellas cuya masa es inferior al 8% de la masa solar nunca serán estrellas, se quedarán como enanas marrones. Fijaos, en toda esta bibliografía de enanas marrones se usa mucho la circunstancia favorable de que la masa del Sol es prácticamente 1000 veces la masa de Júpiter. Entonces aquí se emplea indistintamente o masas del Sol o masas de Júpiter, ¿no? Entonces el límite subestelar está establecido en el 8% de la masa del Sol, que son 80 veces la masa de Júpiter. Para protoestrellas de más de 80 veces la masa de Júpiter serán estrellas, las de menos de 80 veces la masa de Júpiter no serán estrellas. Y esas son las que se llaman enanas marrones. Bien, y aquí tenemos resultados de la formación estelar. Aquí vemos en el seno de esta nube que se ha formado un cúmulo de estrellas jóvenes. Todo este trozo de nube ha colapsado y ha llegado a formar pues miles o decenas de miles de estrellas que forman un cúmulo abierto joven que, bueno, permanecerá unos cuantas decenas o centenares de millones de años hasta que las estrellas del cúmulo pues vayan acabando el cúmulo, vayan abandonando el cúmulo y vayan distribuyéndose por la galaxia. Bien, pues volviendo a los discos protoplanetarios. Es en esos discos protoplanetarios donde se produce
la formación de los planetas. Estos son discos que contienen gas y también contienen polvo y también contienen cristalitos de hielo, y es ahí donde se desarrollan los procesos de formación estelar. Esos procesos de formación estelar son procesos de agregación. Digamos que si tenemos granos de polvo, estos granos de polvo se constituyen como núcleos, digamos que a medida que se van agrupando, pues crean el aglomerado que crean, pues va, a medida que se va aglomerando más, va creando más campo gravitatorio. Al tener más masa, tiene más fuerza de gravedad y es capaz de captar a los que pasan cerca y agregarlos, y así esos agregados van creciendo. Aquí tenemos una imagen que a mí me parece muy confusa y por eso la pongo, ¿no? Para explicar por qué es confusa y qué es lo que no está bien aquí. Fijaos que cuando vemos esto y vemos aquí este resultado del choque y vemos esto saliendo para aquí y para allá, pues esto parece lo contrario, ¿no? Digo, ¿no? Si tenemos aquí, en esta disco protoplanetario, pequeños aglomerados, pequeñas rocas que ya van formando, pero que chocan violentamente una contra otra, esas no se van a juntar, lo que se van a hacer es romperse y vamos a ir en la dirección contraria a lo que queremos. Claro, lo que pasa es que esos choques violentos en general no se producen. ¿Por qué? Porque digamos que todas estas partículas están girando ordenadamente alrededor de la protoestrella o de la estrella central, siguiendo cada una de ellas su velocidad kepleriana. Sabéis que la velocidad en una órbita estable es lo que se llama velocidad kepleriana, es la velocidad a la que la fuerza centrífuga iguala la fuerza de gravedad. Y a una distancia dada del objeto, esa velocidad es la misma para todas las partículas. Fijaos, la película Gravity, que la habréis visto todos o casi todos, cuando están aquí nuestros dos astronautas preocupados porque exactamente en su misma órbita va a llegar ahí un chorro de escombros a toda velocidad que los va a arrollar, eso es imposible. Porque si están en la misma órbita tienen que tener la misma velocidad y por tanto la velocidad relativa entre ellos será cero. Y si ese chorro está a una velocidad super kepleriana, no se mantendrá en esa órbita, se saldrá a una órbita más alta. Y si está a una velocidad subkepleriana, se pasará a una órbita más baja y se caerá. Pero no podemos tener en la misma órbita algo que se mueve despacio y algo que se mueve muy deprisa y lo arrolla. ¿Por qué? Porque cada punto, a cada distancia del objeto central, del campo gravitatorio central, la velocidad kepleriana está perfectamente definida. Entonces estos discos son ordenados. Todas las partículas se mueven. Entonces lo que no tenemos son choques. Si tengo aquí dos planetesimales aquí, no son choques que se hacen así y se rompen, sino que todos van en su órbita ordenada. Entonces el que va más cerca va un poco más deprisa, el que va más lejos va un poco más despacio, y cuando este así lentamente va adelantando a este, pues puede ser que por fuerza de gravedad se atraigan y ya se queden juntos y sigan juntos. Y entonces se encontrarán con un tercero que lo atraerán también y así sucesivamente. Entonces, fijaos que estos procesos de agrupación, de aglomeración, se producen porque todos estos objetos van en órbitas ordenadas. Ahí también, digamos que todo esto va a necesitar también un proceso de estabilización. Cuando se crean objetos muy grandes, ¿no? Pues por ejemplo lo que serían los precursores de Júpiter o de Saturno, y se encuentran con algo menos masivo que pasa cerca, pero que no pasa exactamente en el mismo plano con respecto a la estrella, sino en el mismo plano orbital, sino un poco más arriba, un poco más abajo, la fuerza de gravedad sí que lo puede sacar del plano. Entonces sí que puede haber algunos que giren de forma desordenada, porque un encuentro gravitacional entre dos objetos ya relativamente grandes los ha sacado de su órbita, ¿no? Entonces sí que sabemos que en el pasado del sistema solar sí que hubo colisiones, hasta que todo se estabilizó y todos los planetas se quedaron en su órbita estable, pero sabemos, bueno, hoy está bastante aceptado que la Luna es el fruto de una colisión entre la Tierra y un planetésimo del tamaño aproximado de Marte. O sea que hasta que todo se estabilizó sí que hubo algunos choques, pero los procesos iniciales de agregación y de formación de planetesimales se produjeron porque las órbitas de estos pequeños fragmentos de materia, de estas partículas, son muy parecidas y la velocidad relativa entre ellos es muy baja y por eso pueden unirse por gravedad. ¿Aquí qué había? Bueno, un cómic esto no sé. Bien, esto es una fotografía muy reciente, creo que es de ALMA, que han podido fotografiar un disco protoplanetario con procesos de formación de planetas alrededor de una protoestrella central, ¿no? Y que corrobora que efectivamente
es ahí donde se está teniendo lugar estos procesos de formación de planetas. Bien. Y luego una característica del sistema solar y también de otros sistemas es cómo estos procesos dan lugar a una formación estructurada de planetas. Fijaos que en el sistema solar pues tenemos 4 planetas rocosos, que son los más interiores, y luego tenemos los 4 gigantes, 2 de los cuales son eminentemente gaseosos, Júpiter y Saturno, los más grandes y más masivos, y otros 2 son mundos de hielo, prácticamente constituidos por hielo de agua. ¿Por qué se da esta estructura? Pues fijaos porque uno de los elementos más abundantes del disco protoplanetario es el agua. Fijaos que hay agua por todas partes en el universo, porque el agua es la segunda molécula más abundante del universo. Fijaos que los átomos más abundantes del universo, por supuesto, son los que tienen un origen cosmológico, el hidrógeno y el helio. Entonces, la molécula más abundante del universo, con diferencia, es el hidrógeno molecular, el H2. Luego tenemos el helio, pero el helio no forma moléculas porque es un gas noble. Y el tercer átomo más abundante en el universo es el oxígeno. Por tanto, la segunda molécula más abundante del universo, después del hidrógeno molecular, es el agua. En la nube protoplanetaria hay mucha agua y hay una línea en esa nube protoplanetaria que se llama la línea de nieve y que marca el límite donde el agua está en forma de vapor de agua, en forma de gas, más cerca de la estrella, o bien en forma de hielo, de cristales de hielo, más lejos de la estrella. Entonces, donde hay cristales de hielo, los cristales de hielo contribuyen de forma muy eficiente a estos procesos de aglomeración que dan lugar al crecimiento de objetos cada vez más grandes y luego planetesimales. Entonces, es de esperar que la estructura de todo sistema planetario sea parecida a esta, que los planetas interiores sean rocosos, porque se han formado a partir de aglomeraciones más pequeñas porque no han podido contar con el hielo para contribuir a esos procesos de agregación, mientras que más allá de esa línea de nieve es donde se forman los planetas gigantes. Claro, esta idea chocó, esta idea se utilizó y provocó mucha polémica cuando se descubrió el primer planeta extrasolar. Fue el planeta alrededor de 51 de Pegaso, ¿no? 51 Pegasi b. Este planeta se descubrió con una órbita, un periodo orbital de 4,2 días. Y era un planeta gigante, un planeta muy parecido a Júpiter. Entonces tendríamos aquí, salvando, digamos, las escalas de tamaño no son correctas, las escalas de distancia sí, tenemos que Júpiter está donde toca, muy alejado del Sol, pero este planeta de tipo Júpiter, alrededor de 51 de Pegaso, estaba muy cerca. Tenía un periodo orbital de 4 días. De hecho, por eso tardó tanto en descubrirse. Digamos que, esto es una historia que me llevaría mucho, pero vaya. En cualquier caso, esto provocó que mucha gente no se creyese que eso era un planeta, porque se pensaba que no podía haber un planeta de tipo Júpiter con un periodo orbital de 4 días alrededor de una estrella de tipo solar. Hoy sabemos que hay muchos, pero bueno, esta idea tardó años en aceptarse y hubo los primeros 2 o 3 años, había una parte importante de la comunidad científica que no se creía el resultado y proponían explicaciones alternativas. Pero bueno, esas explicaciones alternativas no funcionó ninguna y se fueron descubriendo más casos y entonces al final, bueno, hoy en día sabemos fehacientemente que sí, que son planetas. ¿Cómo se pueden formar estos planetas gigantes tan cerca de su estrella? Pues bien, lo que suponemos hoy en día es que cuando se forman esos planetas gigantes, se forman en un disco protoplanetario que todavía tiene mucha densidad de materia. Entonces, el planeta gigante se forma lejos de su estrella porque porque los cristales de hielo contribuyen al crecimiento del planetesimal, pero ese planeta, digamos que intercambia energía con la materia que queda en el disco protoplanetario. Por decirlo de alguna forma, roza y pierde energía orbital y se va acercando cada vez más a su estrella y va cayendo en espiral, acercándose cada vez más a la estrella. Este proceso de caída en espiral se detiene. Sí, aquí tenemos este proceso de caída en espiral. Aquí se forma el planeta en su órbita original, pero va cayendo a medida que intercambia energía, que pierde energía por rozamiento con
en su paso por esa nube densa y entonces va cayendo en espiral. La espiral se detiene, o la caída en espiral se detiene, cuando la protoestrella está en las últimas fases de su vida. Las protoestrellas en las últimas fases de su vida, digamos que son objetos muy violentos. Tienen campos magnéticos muy intensos, tienen una actividad parecida a la actividad solar, pero mucho más intensa, emiten gran cantidad de viento estelar, son objetos muy variables, ¿no? Son lo que se llama las estrellas de tipo T Tauri. Los aficionados a las variables las conoceréis, que son objetos con variaciones irregulares muy violentas, tienen una gran emisión de viento estelar que cuando la protoestrella pasa por esta fase, por así decirlo, ese viento estelar barre los restos del disco protoplanetario que han quedado después de la formación de los planetas. Y entonces el disco protoplanetario se limpia y los planetas se quedan en órbitas estables. En fin, órbitas que en principio todavía no son muy estables, digamos que desaparece esa caída en espiral. De hecho, se ha detectado también en algunos casos estrellas que tienen unas abundancias químicas anómalas, y eso se atribuye a la caída de un planeta sobre la estrella. Digamos, este proceso de espiral ha acabado con que el planeta se cae en la estrella y su materia forma parte de la estrella. Pero bueno, tenemos órbitas muy estables, muy inestables al principio, y luego, en poco tiempo, en unos pocos billones de años, pues ya el sistema se estabiliza. Estos son modelos de cómo era el sistema, cómo se formó el sistema solar, y con esto acabo ya, pues por cuestiones dinámicas. Aquí tenemos, en esta gráfica, tenemos la distancia al Sol en unidades astronómicas y tenemos aquí la excentricidad. Entonces, todos los objetos que tenemos aquí en negro serían planetesimales. Aquí los grandes serían Júpiter y Saturno. Aquí habría muchos, que luego por choques se irían eliminando. Al principio todo estaba muy alineado, pero por esos choques, interacciones que decían, pues muchos se salen del plano de la órbita, incluso algunos planetas. Algunos objetos menores también se van saliendo. Los planetas van cambiando su distancia al Sol, va variando esa distancia al Sol por interacciones entre ellos. Al final los planetas, sabéis que en muchos casos, y además ha habido un caso muy reciente que se ha descubierto un sistema de planetas extrasolares en que todos ocupan órbitas resonantes. Órbitas resonantes son aquellas en que el periodo orbital está en una relación de números enteros, ¿no? Por ejemplo, son resonantes en el sistema solar la órbita de Neptuno y la de Plutón. La órbita de Plutón y de todos los objetos del cinturón de Kuiper que forman la familia de los plutinos, que todos ellos tienen exactamente el mismo periodo orbital que Plutón, que es 1,5 veces el periodo orbital de Neptuno. Esos son resonancias gravitatorias que crean zonas de estabilidad. Mientras no se van asentando en esas zonas de estabilidad, pues son inestables, las órbitas van cambiando y bueno, al final ya se acaba en una configuración estable como la que tenemos hoy en día en el sistema solar. Los 4 planetas interiores, la zona de los asteroides, algunos de ellos con órbitas que no son muy circulares, y luego Júpiter y Saturno, y Urano y Neptuno ya estarían más alejados. Y todo esto ocurre pues en relativamente poco tiempo, ¿no? En 600.000 años. No, perdón, a ver si lo ya. ¿Cómo está esto? 0 kiloías. Sí. 600 millones de años, bueno, del orden de 1 millón, 2 millones de años, pues el sistema ya acaba estabilizándose y teniendo una configuración estable. Bien, y con esto acabo la presentación. Pues muchas gracias por vuestra atención. Y si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, pues ahora es el momento. Luis, preguntas. ¿Os hay preguntas? ¿Os hay preguntas? Sí, pero esos, pero esos son los procesos evolutivos. Esos son simplemente los procesos evolutivos. Bueno, primero depende. Un segundo, Alberto, repite la pregunta. Si para la grabación sale. Vale. Sí, preguntaba Juan que cuáles son las razones básicas para que haya tanta diferencia en el tamaño de las estrellas. Sí, pues eso, respecto al tamaño, principalmente se debe a la fase evolutiva en la que se encuentra la estrella. En principio, en estrellas recién nacidas, el tamaño depende de la masa. En función de la masa, hay estrellas más pequeñas, estrellas más grandes.
Estrellas menos masivas que el Sol son más pequeñas, estrellas más masivas son más grandes, pero diferencias de tamaño no hay tantas, ¿no? Podríamos ir desde la tercera, cuarta parte del tamaño del Sol en radio para las más pequeñas y hasta 10 veces, 20 para las más grandes. Las estrellas muy grandes son estrellas evolucionadas. Digamos que estas estrellas recién nacidas son las estrellas que tienen la estructura que presentaba en una diapositiva, ¿no? Que funcionan quemando en su núcleo hidrógeno y convirtiéndolo en helio. Cuando este proceso progresa, se crea un núcleo de helio inerte. Claro, si tenemos ese proceso de combustión de hidrógeno, hay cada vez menos hidrógeno y cada vez más helio. Entonces, ese núcleo de helio inerte, como el helio pesa más que el hidrógeno, va cayendo hacia el centro, no tiene fuente de energía interna, colapsa. Aumenta la presión y la temperatura en el núcleo, las reacciones nucleares empiezan a ir más deprisa y entonces la estrella se hace más grande. Ahí es cuando se convierte en una gigante roja. Fíjate que todo es desequilibrio o nuevos equilibrios entre los mecanismos de producción de energía y la gravedad, que es siempre la misma. Si tú aumentas la producción de energía, en este caso porque las reacciones nucleares van más rápidas, entonces ganan las fuerzas hacia afuera. La estrella se expande hacia un nuevo estado de equilibrio. Y a veces se expande tanto que incluso expulsa las capas exteriores. Y ahí tenemos la nebulosa planetaria. Luego, si la estrella tiene suficiente masa, y se supone que al Sol le pasará eso, pues dentro de ese núcleo de helio inerte se generan nuevas reacciones nucleares, que dan lugar, en las cuales reacciones a partir del helio dan lugar a carbono y a oxígeno. Estas reacciones, digamos que son menos energéticas, pero como se hacen a temperatura y presión mucho más alta, van mucho más deprisa. Entonces ahí de nuevo aumenta la producción de energía de la estrella, aumenta la presión térmica, presión de radiación, y eso se expande mucho más. Y luego, bueno, y hay otros procesos, pero estos son muy rápidos, ¿no? Luego ese carbono y oxígeno también puede dar lugar a silicio, pero cuando llegamos a esto ya a la estrella le quedan pocos miles de años de vida, que no es nada en estos contextos así gravitatorios. Pero bueno, las estrellas más grandes son estrellas muy masivas que tienen un núcleo en el cual está habiendo reacciones nucleares que a partir del helio se genera carbono y oxígeno, y luego a partir de eso tienen la zona de helio inerte y a partir de eso tienen la zona en que sigue habiendo reacciones de hidrógeno que dan lugar a helio. Y todo eso a muy alta presión y temperatura, porque claro, esto genera también un núcleo de carbono oxígeno inerte que también colapsa y esto hace que la presión y la temperatura aumenten, por tanto las reacciones nucleares funcionan más deprisa, se produce más energía y la estrella se expande. Entonces no es, digamos que hay un factor de diferencia de masa, pero principalmente es el estado evolutivo y principalmente es la estructura del núcleo y de los procesos de producción de energía que se desarrollan en el núcleo. Estas estrellas muy grandes son mucho más tenues, mucho menos densas, porque es la misma estrella que multiplica su tamaño por 100, pero la masa no varía, y si varía es para perder. Entonces son estrellas mucho menos densas, pero ¿por qué? Porque producen mucha más energía que se opone a la gravedad y entonces lanzan hacia afuera la superficie de la estrella. Paso el micrófono, lo lanzas por ahí. Bueno, quería preguntar, cuando estamos hablando de una protoestrella que aún no ha comenzado a tener reacciones nucleares, visualmente, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo también una esfera con radiación y con luz a una alta temperatura de, no sé, 5000 Kelvin? No sé, ¿qué estamos viendo? Una estrella. ¿O es infrarrojo? Vemos una estrella. Vemos bueno, en el infrarrojo se ven también, pero las estrellas también se ven en el infrarrojo. O sea, digamos que normalmente tienen líneas de emisión, pero también hay estrellas formadas que tienen líneas de emisión. Entonces, es muy difícil. Hay criterios, hay algunos criterios, pero que son muy difíciles de aplicar. O sea, ahí lo que vemos es una superficie radiante a una temperatura dada. Entonces, claro, que la fuente de energía sea una o sea otra, esa superficie radiante son parecidas. Entonces, por criterios puramente observacionales, hay técnicas, pero son técnicas sofisticadas que permiten saber lo que es una protoestrella o lo que es una estrella, ¿no? Hay protoestrellas, bueno, digamos las más escandalosas, por así decirlo, ¿no? De unas líneas de emisión enormes, dices, esto es una protoestrella porque ninguna estrella puede tener esto. O que tienen una variabilidad muy particular, irregular, de gran amplitud, pero claro, esos son casos extremos. La mayoría de las protoestrellas, por técnicas puramente observacionales, es muy difícil diferenciarla de las estrellas.
Sí, claro. Bueno, sí, ahí son, claro, las estrellas, las protoestrellas blancas y azules son lo que se llaman estrellas de Herbig, estrellas H. Pero no, Herbig-Haro es una protoestrella, pero todavía con esos procesos de emisión. Hay protoestrellas que no son, digamos que las protoestrellas de baja masa son las variables T Tauri. Estrellas variables de alta masa, sin esta emisión de chorros como las de Herbig-Haro, son las que se llaman estrellas AE-BE de Herbig, porque son tipos espectrales A y B, tienen líneas de emisión, pero no tienen estas emisiones de radio de los objetos de Herbig-Haro. Y como también las caracterizó Herbig, son estrellas de Herbig, y sí, son estrellas de tipo O y de tipo B, son estrellas azules. Son protoestrellas azules. En varios canales de divulgación he oído decir que Júpiter podría haber sido una protoestrella, si hubiera tenido más masa o si hubiera tenido una densidad mayor. Sin embargo, antes has dicho que el límite para convertirse en una protoestrella era de 80 veces la masa de Júpiter. Entonces, ¿cómo podría haber sido ese caso? Claro, es que tú podías considerar a Júpiter como protoestrella en el contexto que decía, en una protoestrella que nunca se convertirá en estrella. En efecto, claro, eso digamos, no, es demasiado pequeño, es de demasiada poca masa. Eso está bien. Hombre, yo he dicho 80 masas de Júpiter, parece que los últimos estudios bajan un poco ese límite, pero hasta 75 masas de Júpiter. Más hacia abajo no. Júpiter aún se queda muy lejos. Claro, esta discusión, que es la que tú has leído, está en el caso de toda la energía que emite Júpiter es reflejada del Sol o es porque está calentado por el Sol, o Júpiter todavía está obteniendo algo de energía del colapso. Entonces, esto sí, parece ser que parte de la emisión de Júpiter es emisión propia porque todavía le queda algo de colapso. Hombre, Júpiter ya es muy viejo como el sistema solar, pero parece ser que todavía tiene cierto margen para el colapso y parte de la energía que emite todavía procede del colapso. Entonces, yo creo que es en este contexto en el que se dice que podríamos asimilarlo a una protoestrella. Pero bueno, en Júpiter nunca se convertirá en estrella y con esa masa ningún astro podría convertirse en estrella. Júpiter queda muy lejos. Juan, la pregunta es, los Herbig-Haro, el chorro, ¿cuál es? ¿Hay alguna forma de explicarlo de una forma sencilla? O sea, ¿por qué se forma el chorro? Bueno, esos son campos magnéticos muy intensos que se generan allí y bueno, es materia expulsada por procesos de tipo de actividad que es conducida por el campo magnético. Conducida por el campo magnético y se aleja mucho de la estrella, sí, pero son eyecciones de materia principalmente de tipo magnético. Digamos que tienen una estructura magnética más global, no es como la estructura magnética del Sol, que es más local, que también tiene esos chorros de materia, pero que sigue los bucles y a veces salen, son esas llamaradas solares. Entonces son campos magnéticos mucho más intensos, más bipolares, y que por los extremos pues eyectan materia también, pero impulsada eso por el campo magnético. Una pregunta. Se supone que los cúmulos estelares son la fuente del nacimiento de las estrellas o de las nuevas estrellas. Sin embargo, por ejemplo, en la práctica del posgrado justamente medimos la edad del cúmulo de M3 y nos daba 9.600 millones de años, que no es poco. Entonces, ¿cómo puede ser que nos dé una edad de estrellas tan viejas en un cúmulo estelar? Porque es un cúmulo globular. Los cúmulos a los que yo me refería son cúmulos abiertos, que son los que se forman en los brazos de las galaxias. Los cúmulos globulares se formaron en el halo de la galaxia al principio de la vida de la galaxia. Y bueno, estaban aislados de la propia galaxia y bueno, digamos que hay quien considera a los cúmulos globulares como mini galaxias. Y entonces mantienen esa estructura durante mucho tiempo. Efectivamente son objetos viejos, todas las estrellas que tienen son más pequeñas que el Sol, porque las que pudiera haber más masivas ya han ido evolucionando y han ido desapareciendo. Sí, los cúmulos globulares. De hecho, fue un problema de la cosmología, ¿no? Cuando se empezó a medir la constante de Hubble y la edad del universo. Cuando por técnicas astronómicas se medía la edad de cúmulos globulares, pues salían cúmulos globulares más viejos que la edad del universo. Y entonces, claro, eso, en fin, era difícil de aceptar. Pero bueno, luego ya se fueron ajustando las edades y ahora parece que cuadra. Pero no son objetos muy viejos y de ese orden de 10.000 millones de años. Sí, relacionado con la pregunta anterior, ¿Júpiter y Saturno entonces son enanas marrones?
la definición exacta de planeta y de enana marrón es complicada, porque cuesta poner un límite. Entonces, se han propuesto límites, por así decirlo, geométricos, en el sentido de que un objeto subestelar que da vueltas a una estrella es un planeta, y un objeto subestelar suelto es una enana marrón. Sin embargo, hoy en día lo que se acepta es una definición de tipo más teórico. Las enanas marrones más masivas son capaces de generar algo de energía nuclear, pero produciendo deuterio. Entonces, la producción de deuterio por una colisión protón-protón es el primer paso de la cadena que da lugar a la producción del núcleo de helio. Entonces se sabe que ese primer paso de producción de deuterio se puede dar a masas del orden de 35 veces la masa de Júpiter para arriba. Entonces lo que se acepta hoy en día es que a partir de ese límite de producción del deuterio para arriba lo llamamos enanas marrones y para abajo planetas, estén donde estén. Teóricamente es una definición muy clara, el problema es que si tú encuentras una estrella de magnitud 27, tú ni sabes si produce deuterio, ni sabes si tiene 37 veces la masa de Júpiter o tiene 32. Entonces es una definición que realmente es poco práctica. Pero el límite que se establece hoy en día es ese. Si son capaces de producir deuterio, los llamamos enanas marrones. Si no,